Ok. Sería la clase número 22 de matemática y el título es volumen de cuerpos, parte 1. Ya, porque ya vimos áreas y ahora nos toca ver los volúmenes. Entonces ustedes saben que trabajamos en nuestro libro y en nuestro cuaderno de ejercicios. Y lo que les estaba diciendo con respecto a la guía es que podemos sacar las siguientes conclusiones. ¿Ya? Que tenemos que reforzar que el 0 es mayor que cualquier número negativo, porque hubieron algunos de ustedes que se equivocaron en eso. Reforzar el concepto de propiedad de clausura. Recuerden que la propiedad de clausura es la única que está presente en todas las operaciones matemáticas. Multiplicación, división, suma y restas tienen la propiedad de clausura, la cual dice, como está ahí entre paréntesis, que toda operación tiene un resultado. Si yo sumo dos números distintos, me va a dar un resultado distinto. Si yo resto dos números distintos, me va a dar otro resultado. A eso se refiere clausura, ¿ya? El valor absoluto también, habían algunos de ustedes que se confundieron y pusieron que era la distancia entre números. No, es la distancia entre 0 y un número. No es de un positivo a un negativo, no, es entre un positivo y el 0 o un negativo y un 0. También reforzar las partes de la circunferencia. Ahí les puse arco, centro, cuerda, diámetro, radio, semicircunferencia. Sobre todo ustedes saben que el arco, que el diámetro y el radio son lo que más utilizamos en el cálculo de la geometría ahora. Reforzar las partes del círculo, ya que está el sector circular, el semicírculo, el segmento circular y la corona. Y reforzar las fórmulas. Ya acá yo igual se las puse. La fórmula de prisma, que es el área lateral más dos áreas basales, y el volumen del paralelepípedo, que es base por altura por profundidad. ¿Sí? Aquí dice clarito, para subir el puntaje de la guía realizada, se adjuntará la guía escrita, la cual debe realizarse en el cuaderno, las preguntas con su respuesta realizando los ejercicios que corresponden. Todas las respuestas posibles se envían al correo del octavo con fecha máxima el 12 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando termine la clase le voy a adjuntar a las chiquillas el PPT y la guía, ya, en forma de Word, pero usted no me va a hacer la guía en forma de Word, me la va a hacer en el cuaderno, le va a poner corrección, guía, va a escribir la pregunta y va a escribir la respuesta. Si me está diciendo una definición, usted va a poner la definición y un ejemplo. Si me ponen un ejercicio, usted me va a hacer el ejercicio. ¿Se entiende? No quiero el resultado. Sí, tengo que ver el proceso. Yo ya en la guía online se puso el resultado, ahora yo quiero ver la otra. Sí, con esta guía usted me la manda y sube su puntaje. Ya, su puntaje, no sé, la prueba tenía 34 puntos y usted tuvo 24. Bueno, ahora tiene la posibilidad de subir a los 34 puntos. A eso se refiere, ¿sí? ¿Preguntas? Todo claro, chicos. Este es el momento, recuerden. Ya la Connie dice que no tiene preguntas, los demás o las demás. Esto fue algo que pensamos con la profe Vinca porque algunos de ustedes estaban como, ya, no les fue mal, pero sentían como que les faltó. Entonces esta es la forma en la que ustedes tienen para poder demostrar que saben mucho más de lo que por los nervios no resultó, ¿ya? Y tienen plazo hasta el domingo para mandármelo. Hoy día es lunes, o sea, tienen toda la semana para hacerlo, ya, para que estén tranquilos. ¿Hasta alguna hora en específica, profesora? No, todo el domingo. Yo el lunes empiezo a revisar. Sí, favor, eso sí, mandármelo al correo del curso. Ya, las dudas se me mandan a mi correo personal, pero las actividades, mandarlas al correo, porfis, ¿ya? Porque si no se me mezclan todas y después digo, uy, revisé esto y ¿dónde está? Y no está en el correo que he ido para ustedes, está en mi personal y en el personal me cuesta un mundo encontrar los correos. Chiquillos, ahí no, porque hay muchos los correos que llegan, de verdad que sí. A veces por día nos llegan 15, 20 correos, chiquillos. Entonces, se nos pueden pasar. Y la idea es que esto sea un beneficio para ustedes y no que a mí se me pase. Bueno.
Ya, dicho esto, vamos a empezar nuestra clase hoy día es 6 de julio del 2020. El objetivo es usar fórmula de volumen de un cubo para determinar el volumen de un prisma y un cilindro a través de ejemplos. Ya las habilidades son representar, argumentar y comunicar y resolver problemas. Entonces, para comenzar vamos a recordar lo siguiente, ¿sí? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en milímetros, centímetros, metros cúbicos. Todo termina con la palabra cúbicos. Eso quiere decir que van a ser ¿qué se refiere cúbicos? ¿Qué número está asociado a cúbicos? Elevado a 3, dice la Anaís acá. Muy bien. Elevado, y vamos a poner entre paréntesis el número 3. Sí, dice, el volumen de del cubo se obtiene al multiplicar el área de una cara por la profundidad del cubo. Es decir, va a ser A por A por A. ¿Se entiende eso? Recuerden que un cubo tiene todos sus lados iguales, porque es un cuadrado, está hecho de cuadrados. ¿Ya? Entonces, a un lado A, para encontrar el área de una cara, se multiplica lado por lado, entonces A por A, y como la profundidad tiene en la misma medida, se vuelve a multiplicar por A. ¿Dudas con eso? Chicas, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no quede claro? ¿Me dicen que no? Ya. El volumen del paralelepípedo, que se obtiene al multiplicar el ancho por el alto por la profundidad, igual que en el cubo. La diferencia es que la fórmula es A por B por C, porque en los paralelepípedos cada una de esas aristas son de diferente medida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Chiquillos, vayan anotando la fórmula, lo dije para los que vienen llegando en el cuaderno, porque mañana las vamos a usar para calcular. Sí. Y chiquillos, el objetivo de la clase, si miran el Power, está arribita. Recuerden que el objetivo está en todos los PPT. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la página 126 del libro de ustedes de matemática aparece lo siguiente. Dice el título Volumen de prismas y cilindros. ¿Sí? Y dice, en marzo de 1973 fue publicado el octavo álbum de la banda británica Pink Floyd, el cual es reconocido no solo por su alta calidad musical, también por tener una de las carátulas más icónicas de la historia. Y esta es la carátula del disco. ¿Ya? ¿Ustedes qué objeto pueden ver ahí? ¿Qué cuerpo? Chicos. ¿Alguien? A ver. Aquí me dicen, ¿qué cuerpo se ve en la imagen, Connie? Esa es la pregunta. Mira, lo que está mostrando la profesora con el cursor. Miguel dice que es un paralelepípedo. Fíjense bien. La Anaís dice una pirámide. El Ya, Andrés también dice una pirámide, la Xiomara. y ahí dentro de la pirámide, ¿qué parece que hay? El Miguel dice un cuadrado, un rectángulo. Me dice la Connie una pirámide de base cuadrada. Ya, Un miren, prisma, también me dicen. ya. Dice, su portada es la sencilla imagen de un prisma que refracta la luz en colores del arco iris. ¿Ya? Eso quiere decir que pusieron un prisma y le colocaron color, como que es como si le pusieran una lámpara al prisma y se vieron todos los colores del arco iris. ¿Sí? Entonces la pregunta que ustedes tienen que responder en el cuaderno dice, ¿qué crees que fue lo que motivó a la banda a utilizar un prisma en el disco? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ellos usaron un prisma y no usaron, no sé, ustedes han visto carátulas de discos, ¿cierto? Hay de unas portadas más raras. ¿Pero por qué ellos usaron eso?
creen, chiquillos, chiquillos? ¿Por qué la habrán usado? ¿Por qué un prisma triangular? ¿A qué lo puedo asociar yo el prisma triangular? Oh, lo vamos a dejar para pensar. Quiero ver buenas respuestas, ¿ah? Solo voy a dar una pista. Pirámides de Egipto. De hecho, habían Chiquillo, nombrado las pirámides sí, ellos. en geometría, la figura que es más resistente, ya, se puede decir, son los triángulos. ¿Sí? Es como, no tienen, son los que tienen menos probabilidad de caer o de cosas así. ¿Ya? Así que piensen en una respuesta ingeniosa para la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las características de un prisma? Eso ya lo hemos visto en clase. A ver, ¿qué me pueden decir? A ver si se le ocurre algo más. ¿Alguien, chiquillas, chiquillos? ¿Qué pasa? ¿Están ahí? Sí están poniendo atención. Ya, esas son las dos preguntas que tienen que responder en su cuaderno, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo podemos hacer realidad este objetivo de la clase, que es usar la fórmula de volumen de un cubo para obtener los volúmenes de otros cuerpos geométricos, ¿ya? Entonces, a partir de la página 127 en adelante, aparecen una seguidilla de ejemplos, chiquillos, que es súper importante que usted traspase su cuaderno de matemáticas, ¿ya? Y el primero dice lo siguiente. Tenemos un paralelepípedo que tiene, si ustedes pueden ver, tiene 3 centímetros, 4 centímetros y 10 centímetros. Esas son sus medidas de ancho, largo y profundo. Dice, de arista igual a 1 centímetro, ¿ya? En la caja que se muestran en la imagen, es decir, que no queden espacios entre ellos. ¿Cuántos cubos caben en la caja? ¿Cómo se sacaba el área de un cubo? ¿Alguien? Fabiana puso multiplicar. ¿Te refieres al área al volumen del cubo? Fabiana. Lo acabamos de ver, chiquillos. El volumen de un cubo era igual al área de una cara por la profundidad. ¿Sí? A mí me está diciendo que el cubo mide 1 centímetro de arista. Eso quiere decir que yo voy a tener 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 1 centímetro. ¿Cuánto me da? Están ahí. No sé si tengo malo el audio, pero no escucho nada. 1 centímetro me dicen, perdón, es que se me había salido y entró con un micrófono apagado. 1 centímetro cuadrado. No, 1 centímetro cúbico. ¿Me escuchas, Recuerden. Violet? ¿Ah? Ahora te escucho. Un poco. ¿Me escuchas tú? Muy bien, Miguel. Muy bien, Miguel. Y recuerden que estamos multiplicando. Primero multiplicamos los números. 1 por 1 por 1 me da 1.
y luego multiplicamos la unidad de medida. Tenemos 1 centímetro cuadrado por otro, perdón, 1 centímetro por otro centímetro me da centímetros al cuadrado. Y centímetro cuadrado por centímetro me da centímetros cúbicos. ¿Ya, Estrella? Siempre cuando estemos hablando de volumen, vamos a utilizar el cúbico. Eso quiere decir elevado a 3. Cuando nosotros sacamos áreas, va a ser elevado a 2. Y si es perímetros, es solo. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a poner otro cuadrito ahí, que lo van a escribirlo en su cuaderno y lo van a destacar con hartos colores y todo, ya, para que no se nos olvide. Entonces va a ser centímetro igual perímetro. Vamos a tener centímetros cuadrados. Recuerden que en esta cosa no me deja poner el 2 chiquitito arriba, pero ustedes saben que a eso se refiere, es área. Y en el caso del volumen va a ser cúbico, o sea, elevado a 3. Siempre. Ay, me faltó una O. ¿Sí? Entonces, como siempre va a ser así, usted ya sabe que cuando la profesora le coloque un ejercicio y le coloque así, y si yo estoy preguntando volumen, la alternativa correcta siempre va a ser elevado a 3. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Viole? ¿Mm? ¿Sí? ¿Viole, me escuchas? Ahora te escuché. Bien, Iva. ¿Me escuchas? Te escuché hace un momento. Ya. Ya, chiquillos, ahora ustedes se dan cuenta que queremos saber cuántos de estos cubitos, de estos cubos de 1 centímetro cúbico caben en este paralelepípedo. Entonces tenemos que sacar el área de, o sea, el volumen de este paralelepípedo. Acuérdense que iba a ser A por B por C. Si nosotros lo cambiamos a los números que aparecen, va a ser 3 centímetros por 4 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar. 4 por 3 son 12 y 12 por 10 son 120. Ya, como tenemos 3 centímetros, van a ser 3 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Chiquillo? ¿Sí? Ya, muy bien. Uy, muévete para acá. Ahí, los dejé separados, pero es lo mismo, ya los voy a juntar. Voy a tapar eso y voy a ponerlo acá. Entonces, el volumen lo voy a volver a poner, chiquillos, para que quede más ordenado todo junto. Era lo que habíamos hecho ahí. ¿Ya? Y eso nos daba, como me pusieron por ahí, 120 centímetros cúbicos. Entonces yo quiero saber ahora cuántos cubitos caben en ese. ¿Cuántos cubitos me van a caber? ¿Se entiende el cálculo que hicimos ahí? Ya, ahí tenemos nuestro cálculo. Y acá, miren acá en el ejemplo, no utilizaron ningún cálculo específico. ¿Sí? Dice que si tengo 12, dice, el número 1. Como el ancho del prisma mide 3 centímetros, entonces se puede poner 3 cubos hacia allá. ¿Se entiende eso? Si yo tengo que el ancho mide 3 centímetros, yo puedo poner 3 cubos. ¿Sí? Después dice, como de largo mide 4 centímetros, podemos poner 4 cubos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Y después dice, por lo tanto, en la base nomás caben, ¿cuántos cubos? Si tengo 3 de ancho y 4 de, o sea, 3 de ancho y 4 de largo,
12, muy bien, Estrella. Si tengo 12, abajo nomás, después dice que en la altura son 10 centímetros. Entonces, ¿cuántos cubitos para arriba caben? La Estrella se me adelantó. ¿Cuántos cubitos caben para arriba? Ahí la Estrella me pone que caben. Bien, bien, Estrella. Caben 10. Bien, Miguel. Caben 10 para arriba. Pero si yo voy contando que tengo de 12 y de 10 para arriba, voy a tener lo que me puso la Estrella. Voy a tener 120 cubitos porque voy a tener 10 filas de 12 cubitos. ¿Se entiende? 10 filas de 12 cubitos. Entonces, por eso me da 120. ¿Qué es lo que yo puse acá? Que es el cálculo que hicimos con respecto al área del paralelepípedo, donde nos dio que teníamos 120 centímetros cúbicos, y eso quiere decir que teníamos 120 cubitos. Dice, ¿cómo, profe? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la división. Hago la división de los 120 centímetros cúbicos, lo divido en 1 centímetro cúbico, y eso me va a dar 120. ¿Sí? Muy bien, qué buena Estrella, ¿se entiende? El número 2 me dice que hay que calcular el volumen del prisma recto. Ya dice de base rectangular. Dice en el número 1, aquí tengo mi prisma, ustedes ven las medidas, 8 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. Número 1 dice, el volumen del prisma se puede relacionar con la cantidad de cubos de 1 centímetro de arista que se necesitan para formar un cuerpo con sus dimensiones. ¿Sí? Al igual que lo hicimos en el ejemplo 1, pero ahora nos aparecen los cubitos. ¿Ya? Entonces tenemos, a partir de las medidas de la base, del prisma, podemos disponer los cubos de la siguiente forma. Y ahí hacemos lo mismo que hicimos antes. Ponemos 8 cubitos a lo largo y 4 cubitos a lo ancho. ¿Sí? Y ahí me dice, para formar la base del prisma se necesitan 8 por 4 cubos. ¿Quién es Juan Troncoso? Profe, él no es de aquí. Ya, ¿De qué curso es? Osvaldo. No sé, pero elimínalo. Ya lo elimino al tiro. Ya se fue. Ah, no, acá Ya, está. Espérate, espérate. sácalo. ¿Dijo algo? Sí, puso algo de Humberto Suazo y después puso que estaba rica. ¿Quién tú? No sé. Tienes que sentirte halagada. Ah, sí, pero aquí, Es ¿cómo que como hay niños entra? que no entran nunca, entonces yo pensé que era uno nuevo. Sí, no es del curso. Ya, no Chiquillos, sé, ya lo ustedes saqué. avísennos con el tío Osvaldo igual. Avísennos cuando aparezca un nombre que ustedes no reconozcan. ¿Ya? El André. Ya, volvamos a la actividad, ¿ya? Estábamos acá. La Vinca Entonces parece tenemos que está con alguna dificultad. Sí, está con dificultades de audio. Ya, ahí entró de nuevo. Ya, aquí tenemos entonces en la base del cubo vamos a tener 32 cubitos chicos, ¿ya? Entonces después para arriba se van a colocar, ¿cuántas veces? Dice ahí en el alto tenemos 6 cubos, entonces hacia arriba vamos a colocar 6 veces 32 cubitos. Connie, por favor, volvamos a la actividad, por favor. Ya hablé, Nico, de la actividad, llegaste tarde. Ya les dije que todos tenían un puntito extra ahí para obtener un 7 si les faltaba. Ya, yo ya los revisé hoy día los correos. Ya, chiquillos, entonces vamos a tener acá, como muestra la imagen, 32 cubitos en 6 filas hacia arriba. Entonces va a ser lo mismo que decir 6 por 8 y por 4, y eso nos da 192 centímetros cúbicos, ¿sí? Ya ahí aplicamos la misma fórmula que aplicamos acá, que yo se
les aparece en el mismo libro, les aparece un recordatorio con respecto a las transformaciones, ¿ya? De milímetros a centímetros, de centímetros a decímetros, de centímetros a metros y así sucesivamente. Ya, en el ejemplo número 3 tenemos que dice, si la arista de los cubos que forman las siguientes prismas mide 1 centímetro, ¿cuál de ellos tiene un volumen mayor? Entonces tenemos un cubo que está formado por 12 cubos, un paralelepípedo que está formado por 12 cubos, y otro que también está formado por 12 cubos. Entonces, dice, ¿cuál de estos ocupa más espacio? ¿Qué creen ustedes? Los dos, bien Estrella, ambos ocupan el mismo espacio, porque si nosotros calculamos, como lo hicimos antes, si el cubo tiene arista 1 centímetro, el volumen de ese cubo va a ser 1 centímetro cúbico, y si tienen 12 cada uno, van a tener lo mismo, 12 centímetros cúbicos. Entonces, ambos ocupan el mismo espacio, a pesar de que uno lo ocupa más hacia arriba y el otro lo ocupa de manera horizontal. ¿Ya? Entonces, aquí aparece una prenda que dice el volumen es la proporción del espacio que ocupa un cuerpo. Un cubo de 1 centímetro de arista siempre va a tener un volumen igual a 1 centímetro cúbico, que es lo que hemos estado viendo ya. El número 4 dice, el ejemplo número 4, dice calcula el volumen del siguiente prisma recto de base rectangular. La base del prisma corresponde a un rectángulo cuyos lados miden 5 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y tiene una altura de 7 centímetros. Entonces vamos a sacar el área basal, ¿ya? O sea, vamos a sacar primero el área de la cara. Entonces ahí vamos a tener que 5 por 4 me da 20. Y luego para sacar el volumen, ese 20 lo tenemos que multiplicar por la altura. Y eso me va a dar 140 centímetros cúbicos. ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Entonces acá nos pone un resumen. El volumen de un prisma se puede determinar calculando el producto del área basal por la altura, ¿ya? Que es muy parecido al del paralelepípedo. Seguimos ahora. Tenemos en la página 129 el ejemplo número 5. Dice, un recipiente está conformado por un prisma recto de base cuadrada, ¿ya? Que contiene un cilindro como se muestra en la figura. Entonces aquí vemos que dentro del prisma hay un cilindro, ¿ya? Dice, ¿cuáles son las dimensiones del cilindro? ¿Qué creen ustedes que son las dimensiones del cilindro? ¿Qué dicen? ¿Podemos determinar? ¿Así a la rápida? Parece que ahí... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las dimensiones del cilindro? Porque en el dibujo aparecen las dimensiones del prisma recto, de base cuadrada. Como es un cuadrado, el ancho y el largo miden lo mismo, 20 centímetros. Y el alto mide 32 centímetros. Entonces me están preguntando por el cilindro que está dentro del prisma, ¿qué medidas tiene? Entonces a mí me dicen, miren, nos responden la pregunta. Dice, el cilindro tiene como diámetro 20 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, su radio es de 10 centímetros. Y la altura del cilindro es la misma que del prisma, es decir, tiene 32 centímetros. ¿Sí? Ya, muy bien, Estrella. Fíjense, el diámetro del cilindro, acuérdense que el cilindro está dentro de él, va a tener lo mismo de largo que tiene el prisma cuadrado. Entonces, acuérdense que para obtener el área de la base,
nosotros tenemos que utilizar el radio, y el radio va a ser 10 centímetros. Por lo tanto, va a ser lo mismo proporcionalmente que el prisma cuadrado. Después dice, ¿cuál es el volumen del prisma? El volumen del prisma cuadrado va a ser 20 por 20 por 32, ¿sí? Porque es el área de la base multiplicado por la altura. Y eso nos dice que son 12.800. Entonces, ¿la capacidad del cilindro será mayor o menor de la del prisma? ¿Qué creen ustedes? Si tienen la misma medida. Ya la estrella se la jugó, dijo que es menor. ¿Quién más? Menor, dice la Fabiana. Acá, chiquillos, en el aprende sale algo que es importante que ustedes se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Porque dice que el volumen del cilindro se asemeja cada vez más al volumen de un prisma de base de un prisma recto de base de un polígono regular a medida que la cantidad de lados de la base del prisma aumenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un cilindro que tiene un radio que es la mitad de la base de un y tengo la misma altura, voy a tener el mismo volumen, tanto en el cilindro como en el prisma, porque tienen los mismos datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo les pida que saquen el área de un cilindro, y si tiene las mismas medidas del prisma, ustedes saquen el del prisma, porque es más rápido, ¿ya? Porque va a ser la misma cantidad, va a ser el mismo volumen. Después, en el ejemplo 6, me dan, aquí me dice, si relleno un ras de un prisma de base cuadrada con arena y se vacía el contenido de un cilindro de la misma altura. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Yo te escuché. Cuya área es de la base igual a la del prisma, ¿cuánta arena puede contener el cilindro? Que es lo mismo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan? Pero ahora al revés. Yo voy a tener el prisma cuadrado y el contenido de ese prisma, yo lo voy a ay, ¿cuál es la palabra? Ayúdenme. Contener, vertir dentro del cilindro, como se ve acá. Y me dice uno, la cantidad de arena que contiene el prisma es igual al producto entre el área basal y la altura, puesto que se encuentran completamente llenos de arena. 2, notamos que el cilindro se llenará completamente de arena, ya que tiene igual área basal y altura que el prisma. Por lo tanto, su volumen es igual al prisma. Dice, si calculamos el volumen del cilindro, de la expresión que permite determinar el volumen de un prisma considerando el 3,14. Entonces, para sacar el volumen del cilindro, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el área basal y multiplicarlo por la altura. Como es un cilindro, sacamos el área basal, acuérdense, que era pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Y si yo multiplico todo eso, me va a dar que el contenido tanto del cilindro como del prisma va a ser 83,53 milésimos centímetros cuadrados, cúbicos. ¿Sí? Si hubiéramos estado en clase, la hago hacer ese experimento. ¿Ya? ¿Se entiende? Estamos explicando nomás. Ya, muy bien. Ahora, había muchos ejemplos. Acá también, acá dice el volumen de un cilindro se asemeja al de un prisma. Para calcular se determina el área de la base y se multiplica por la medida de su altura. Es decir, el volumen de un cilindro está dado por, y aquí está la fórmula, anoten las fórmulas, acuérdense que les dije que anotaran las fórmulas para obtener el volumen de un cilindro. ¿Ya? Después tenemos el ejemplo número 7. Dice, calcula el volumen del cilindro y me dieron las dimensiones del diámetro y de la altura.
Ya, entonces dice aquí que para calcular el volumen del cilindro podemos utilizar la siguiente expresión, que es la misma que estuvimos viendo, donde AG, que es el área de la base del cilindro, y su altura. Entonces, primero identificamos el radio del cilindro. ¿Ya? El diámetro son 3 centímetros, por lo tanto, el radio va a ser de 1,5. ¿Sí? Entonces, al tener el 1,5 vamos a calcular el área de la base, va a ser 3,14 por 1,5 elevado a 2 por 8, que es la altura. ¿Ya? Entonces vamos a tener 1,5 por 1,5 va a ser 2,25, ¿cierto? Entonces ese 2,25 se multiplica por 3,14 y luego por 8 y nos da que el volumen del cilindro son 56,52 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe, yo no entendí. Ya, mi amor, solo aplicamos la fórmula, ¿sí? Sacamos el área de la base, ¿ya? Para sacar el área de la base del cilindro tenemos que multiplicar pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Pi lo vamos a usar como 3,14, por eso aparece aquí 3,14. Luego, como el diámetro son 3 centímetros, recuerda que el radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Y la mitad de ese 3 va a ser 1,5 al cuadrado. Entonces tú tomas tu calculadora y vas a multiplicar 1,5 por 1,5 y nos va a dar 2,25. ¿Sí? Después lo multiplicamos por el valor de pi, que es 3,14, y luego lo multiplicamos por 8, que si ves que está aquí, es la altura del cilindro. Pasa que aquí el cilindro está acostado, pero es 8, ¿ya? Y nos da lo que aparece aquí, que es 56,52 centímetros cúbicos. ¿Sí? Lo único que hicimos fue reemplazar los valores. ¿Ya? Luego en el número 8 me dice, calcula el volumen del siguiente cuerpo geométrico considerando que sus caras basales son semicírculos. ¿Sí? Eso quiere decir que este de acá es la mitad del cilindro, como lo muestra la imagen. ¿Lo están viendo? Yo necesito saber el volumen de la mitad del cilindro. ¿Ya? Entonces aquí dice, número 1, notamos que el cuerpo geométrico representa la mitad del cilindro. 2, calculamos el volumen del cilindro completo y ocupamos la fórmula otra vez. Entonces vamos a colocar, fíjense, el diámetro son 5 centímetros. Entonces el radio, como aparece aquí, va a ser 2,5. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el área de un cilindro completo. ¿Ya? Entonces va a ser la mitad de 5 centímetros por 2,5 nos da 6,25 multiplicado por 3,14 y luego por 12 nos va a dar 235,5 centímetros cúbicos. Pero lo que yo quiero saber... Ay. Estrella, ¿por qué pues? Esteban Cisneros. ¿Quién es Esteban Cisneros? Sí, eso Si es del mismo. curso, profe, se conecta de vez en cuando. ¿Y por qué puso esto? ¿Qué puso? No es del curso, porque No es del el curso, del dice curso la es el Christopher Christopher Cisneros. Cisneros. Así que elimínelo, por favor. Al tiro, profe. Sorry. Chiquillos, se supone que los códigos de las clases son para ustedes nomás. No debería entrar personas que no son del curso. ¿Y él es hermano de Cisneros? No sé. Ya se salió. ¿Hermano de él? Que yo no alcancé a conocerlos mucho, chiquillos. Y yo igual. En realidad, ninguno de los tres que estamos con ustedes ahora alcanzamos a conocer mucho. Ya ¿Me salió solo. escuchan ahora, cierto? Sí, ahí te Sí, escuchamos un poco Vinca. mejor. Salió Ya. solo, profe. Ya. Chiquillos, Sí. miren, ¿a dónde quedamos? Acá, sacamos el volumen del cilindro completo, pero como yo quiero saber cuánto es la mitad del cilindro, ¿qué hago? El volumen total lo divido por 2 y eso me va a dar lo que aparece aquí, 117,75 centímetros cúbicos. ¿Sí? Sí, Connie, parece que nos hackearon. Entonces ahora tenemos
Aquí yo les puse un resumen. Esto sí o sí tiene que ir a su cuaderno, ¿ah? ¿Ya? Esto sumado a la fórmula para sacar el volumen del cubo y del paralelepípedo, que no aparece acá. Dice, un cubo de 1 centímetro de arista tiene un volumen igual a 1 centímetro cúbico. El volumen de un prisma se puede determinar calculando el producto del área basal por la altura. El volumen de prismas de bases triangulares tenemos que sacar el apotema, y yo ahí les puse cómo sacar el área del apotema, ¿ya? Que es perímetro de la base por la altura partido en 2. Dice, el volumen de un cilindro se asemeja cada vez más al volumen de un prisma recto de base de un polígono regular, que a medida de la cantidad de lados que aumenta. Eso es cuando decimos, si tenemos un cilindro que tiene las mismas medidas de un prisma recto, quiere decir que tienen el mismo volumen. ¿Ya? Y por último tenemos el volumen de un cilindro, se asemeja al de un prisma. Para calcularlo se determina el área de la base y se multiplica por la medida de la altura. Eso quiere decir que vamos a tener, el volumen va a ser el área basal por la altura, y el área basal va a ser pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Ahora, tenemos poco tiempo y tenemos todos estos ejercicios. Ya, vamos a dejar hechas las fórmulas, los encabezados, ¿les parece? Después ustedes tienen que calcular nomás y utilizar la calculadora, porque la idea es que alcancemos a hacer nuestro quiz. Ya, entonces tenemos que calcular el volumen de los siguientes prismas. Entonces ustedes ven que este es fácil, porque tenemos que calcular el ancho por el largo por el alto, y ahí me están dando el alto, ¿sí? Y ahí yo lo multiplico y me da el resultado. ¿Estamos claros en eso? Chiquillos, claritos hasta ahí. ¿Sí? Sí, me dice la Fabi, la Xiomara. Ya, muy bien. Acá miren, me están dando en la letra B, me dan el área de la base, porque dice centímetros cuadrados. Entonces yo no tengo que sacar el apotema. Entonces yo voy a colocar 25 centímetros cuadrados por la altura, que son 7 centímetros. Y voy a obtener mi volumen. ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Se entendió por qué no buscamos el apotema? Ya. Después la número 2 dice, resuelve los siguientes problemas. Y hay que comprobar los resultados con la calculadora. Dice, el volumen de un prisma de base rectangular, el volumen, es de 24 metros cúbicos. Si el largo de la base es 4 metros y su ancho son 3 metros, ¿cuál es la altura del prisma? Entonces acá, ¿yo qué voy a colocar? La fórmula. La fórmula va a ser el área de la base por la altura. En este caso yo tengo el volumen del prisma, son 24 metros cúbicos, ¿cierto? Y entonces estoy solo reemplazando. Después dice el largo, le vamos a colocar 4 metros por el ancho, son 3 metros. Pero no conozco la altura, que es C. Vamos a ponerle una H, ¿ya? Para que sea altura. H. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a volver a colocar 24 metros cúbicos, perdón. Voy a multiplicar, ya 4 por 3 son 12 metros cuadrados por la altura. ¿Sí? Entonces ahora lo que hago es que voy a dividir por 12. Ya, voy a dividir por 12 porque tengo 12 metros cuadrados por 12 metros cuadrados. ¿Ya? Y aquí me va a quedar 24 metros cúbicos. Espérenme que lo voy a hacer así como lo hacíamos con ¿cómo que se llama? Con las fracciones. La profesora se demora un poco, pero... Queda más clarito.
Desviación del tiempo. Ahí. Partido por 12 metros cuadrados. Partido por 12 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Chiquillos, chiquillas. Sí, dicen acá. Ya. Entonces, si ahí nosotros vemos el 12 en el 24, ¿cuántas veces cabe? 2. Ya, Me dice 2. acá el Miguel. Ya, fíjense, como uno es metro cúbico y el otro metros cuadrados, este nos va a quedar solo en metros. ¿Sí? El 12 en el 12 cabe una vez, ¿cierto? Y se eliminan los metros cuadrados, porque metro cuadrado en metro cuadrado es 1, y nos queda solo el h de la altura. Entonces la altura va a medir 2 metros. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? Voy a multiplicar 4 metros por 3 metros por 2 metros. ¿Y cuánto me da eso? 4 metros por 3 metros por 2 metros. Chiquillas, chiquillos. 36 me dice el Miguel que cree. ¿Estás seguro, Miguel? 4 por 3, ¿cuánto es? 20. La arreglo, Es lo la mismo que arreglo. 3 por 4. 24, ¿ven? Y ahí nos aparece que está correcto el ejercicio. Ahí aparecen otros problemas. Yo antes de enviarles el PPT, les voy a mandar algunos ahí para que puedan hacerlo, así como hicimos acá el inicio, ¿ya? Porque en pro del tiempo estamos cortitos. Fíjense que son ejercicios del cuaderno de ejercicios. ¿Ven? Cuaderno de ejercicios, página 80. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hay que escribir en el cuaderno de matemáticas cómo podrías explicar con tus palabras cómo se obtiene el volumen de un cubo, de un prisma y de un cilindro. ¿Ya? Puedes usar un ejemplo para explicar. Escriben qué aprendieron hoy y qué me falta por aprender. Y ahora vamos a ir rapidito a nuestro quiz, ya que es importante para mañana. Sí, se ve. Ya. Vamos. Número 1. Dice, ¿cómo se obtiene el volumen de un cubo? ¿Cuál es la fórmula que corresponde al volumen de un cubo? La 1 me dicen por acá, por el chat. Muy bien. 2. ¿Cuánto es eso? Recuerden que ahora nuestros cálculos mentales pueden incluir decimales, fracciones. Ya los vimos. Oh. ¿Qué ¿Alguien? dicen, chicos? No, aún no dicen nada. ¿Alguien? Chiquillas, chiquillos. Que se la jueguen, que se la jueguen. Sí, con confianza nomás. Nadie dice nada, chiquillos. Chiquillos, regresen. La 4 dice la Brigitte. ¿Ya? Brigitte era la 3, el signo nos faltó. Dice, ¿cómo se obtiene el volumen de un paralelepípedo? Profe, Javiera Fuentes es de octavo. No, profe. Hoy, No, yo nunca lo he escuchado. no, Déjame no es de mirar, octavo. voy a mirar la lista. porque- No, no es de octavo. Estoy mirando ¿Cierto? la lista. No es. Ya. ¿No ¿Sabes qué? es? Va a haber que hablar con el octavo porque el octavo le ha dado la clave a varias personas que hoy día entraron.
sin que sean del curso. Chicos, Ya. ojo con eso. Miren, yo no tengo problema, chiquillos, si tienen amigos que han en octavo y que quieran estar en la clase, pero no pueden estar poniendo cosas que no corresponden, porque eso los perjudica a ustedes. Sí, ¿Sí o no, profe Vinca? sí, Si quieren y es oír, no hay problema, pero si van a estar poniendo cosas que no corresponden, no. y es lamentable, chiquillo, porque lamentablemente se habla del octavo, a modo Sí, general, no se habla de le el echan la culpa a estudiante ustedes. o la estudiante que hizo eso, si ese es el tema, ¿ya? Para que tengan ojito con eso. A la pregunta del quiz, me dicen que la 3. Muy bien. Nos van a dar un poder. Ya, este poder es genial. Ojalá no salga un cálculo mental en el que viene. Ay, no. No lo usemos hasta el cálculo mental, ¿ya? El volumen de un prisma se obtiene al... ¿Cuál es? Lo acabamos de ver, chiquillo. ¿Cuál dicen que es, chico? ¿Cuál quieren? ¿Alguien? Regresen. Por favor. Que nos quedan como 3 minutos, chiquillos. Vamos, rapidito. Y estas preguntas van a estar mañana, así que les sirve para la guía de mañana. Vamos. Chiquillos, ¿alguien, por favor? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Había podido ver. La Fabiana dice la 1 y la Connie me dice que la 3. Van 2-3. En la 3, muy bien, Connie. ¿Quién más aparte de la Connie dijo en la 3? La Connie Aquí. y el Martín en Turrieta. Muy bien, ya. Aquí les puse el 50 y 50. Vamos, vamos. Nos quedan 2 minutos. Tienen que multiplicar y después dividir. Vamos. Tienen que decir nomás, chiquillos, sin vergüenza, y si nos equivocamos no importa, de eso mismo aprendemos, pero tienen que participar con lo que ustedes crean. Es fácil, fíjense en los números. ¿El resultado es positivo o es negativo? La 2 me dice. La 2 dice, veo al Nico, por fin. Hola, Nico. Muy bien, Nico. Ay, yo vi aquí la estrella me habló. La 2. ¿Qué es el volumen? La 1 me dicen. Ya, Nico, muy bien. Muy bien. La 1 dicen todos los chicos acá. La última, vamos, vamos. Rápido, nos quedan 30 segundos. Vamos, chiquillos. Parece que me falta un signo en esta, chiquillo. A mí también me falta un signo en el producto, en el resultado. La 3 me dicen acá. Otros me dicen la 1. Au. La C. Era la 1. Oh, el Andrés dijo la 1. Bien, Andrés, bien, Andrés. Chiquillos, esa fue nuestra clase de hoy día. ¿Qué tal? Hasta aquí nomás. Osvaldo, Dígame, deje de grabar. dejo de grabar.